La esposa de mi hijo rompió todos los regalos de cumpleaños de mi nieta de 5 años, mientras los suegros y toda la familia de ella se burlaban riéndose de la cara de ella. El sonido de la tela rasgándose llenaba el salón enorme de esa casa que nunca sentí mía. Diana sostenía los restos de la tercera muñeca, la del vestido violeta que me había tomado 40 horas coser, y la arrojó al suelo como si fuera basura. Araceli, su madre, aplaudía mientras reía con esa carcajada aguda que me perforaba los oídos. Bernardo, su padre, pateaba los pedazos de algodón que se esparcían por el piso de mármol italiano. Los 3 hermanos de Diana y sus esposas levantaban sus copas de champán de $50 y brindaban por el espectáculo. Catalina, mi nieta, lloraba en silencio junto al pastel de 5 pisos decorado con princesas, con sus manitas apretadas contra el vestido rosa que yo misma le había cosido en secreto durante 3 meses. Quedaba un regalo. El último. El envuelto en papel plateado con estrellas doradas. Diana lo tomó con una sonrisa que me heló la sangre. Adentro estaba la muñeca más especial de todas, la que tenía un vestido de flores bordadas a mano, la que llevaba un delantal diminuto con las iniciales de Catalina cosidas en hilo dorado. Había invertido mis ahorros de 4 meses completos en las telas más suaves que encontré. Mis dedos aún tenían las marcas de las agujas después de trabajar hasta las 3 de la mañana durante semanas. Diana desenvolvió el paquete lentamente, saboreando cada segundo, asegurándose de que yo viera todo desde mi rincón junto a la mesa del pastel donde me habían relegado como si fuera parte del mobiliario. «Ay, miren esto», dijo Diana con voz cantarina, burlona, levantando la muñeca para que toda su familia la viera. La abuelita pobre trajo sus porquerías otra vez. ¿Pueden creer que piensa que mi hija va a jugar con esta basura? Araceli se acercó, tocó la tela del vestido de la muñeca con 2 dedos como si estuviera contaminada, y soltó una carcajada que rebotó contra las paredes blancas. ¡Qué horror, Diana! ¿De dónde sacó esto? ¿Del basurero? Huele a viejo, huele a pobreza. Uno de los hermanos de Diana, un hombre corpulento con reloj de oro en la muñeca, gritó desde el sofá de cuero: «Tírala, Diana. Que vea que aquí no queremos sus limosnas». Las esposas reían, tapándose la boca con las manos llenas de anillos brillantes. Los primos grababan con sus teléfonos carísimos. Y Diana, con esa sonrisa cruel que había perfeccionado en los 6 años desde que se casó con mi hijo Mateo, agarró la muñeca por la cabeza y arrancó el cuerpo de un solo tirón. El sonido del hilo rompiéndose fue como un latigazo. El relleno de algodón explotó y cayó como nieve sucia sobre el piso impecable. Catalina soltó un grito que me partió el alma. Intentó correr hacia los restos de sus muñecas, hacia los pedazos de tela y algodón esparcidos por todo el salón, pero Diana la detuvo con una mano firme en el hombro. «Quieta, Catalina. Esto no son regalos de verdad. Los regalos de verdad son esos», señaló hacia la montaña de cajas envueltas en papel importado con moños perfectos que la familia de Diana había traído. Bicicletas eléctricas. Casas de muñecas con luces y sonidos. Tabletas. Juguetes que costaban cientos, tal vez miles de dólares. La abuela es pobre, mi amor. No puede darte cosas buenas. Por eso le traemos basura así, para que aprenda». Mi garganta estaba cerrada. Quería gritar, quería correr, quería arrancarle esa muñeca destrozada de las manos y abrazarla contra mi pecho. Pero no podía moverme. Era como si me hubieran clavado los pies al suelo. Mis manos temblaban a los costados de mi cuerpo. Sentía el calor subiéndome por el cuello, las lágrimas quemándome detrás de los ojos, pero no las dejé salir. No iba a darles esa satisfacción. No iba a llorar delante de ellos. Me quedé ahí, en mi esquina, con mi vestido de 10 años que había planchado con tanto cuidado esa mañana, sintiéndome cada vez más pequeña mientras ellos crecían y crecían hasta llenar todo el espacio con sus risas y su crueldad. Araceli recogió uno de los brazos arrancados de la primera muñeca y lo levantó como si fuera un trofeo. «Miren. La abuela Berenice cose tan mal que hasta los brazos se caen solos». Lanzó el brazo de trapo hacia mí. Aterrizó cerca de mis pies. Bernardo hizo lo mismo con una de las cabezas. Pronto todos estaban lanzando los pedazos de mis muñecas hacia donde yo estaba, como si fuera un juego, como si estuvieran tirándole piedras a un animal en el zoológico. Pedazos de tela, algodón, botones que había cosido para hacer los ojos, listones que había planchado para hacer el cabello. Todo volaba por el aire mientras ellos reían y reían. Busqué a Mateo. Mi hijo.
Mi único hijo. El niño que había criado sola después de que su padre murió cuando él tenía apenas 7 años. El niño por el que había trabajado hasta que mis manos quedaron deformadas de tanto coser, de tanto planchar, de tanto limpiar casas ajenas para poder darle educación, para poder enviarlo a la universidad, para poder verlo convertirse en ingeniero. Mateo estaba de pie junto a la ventana del salón, mirando hacia el jardín perfectamente cuidado con sus árboles podados y sus flores importadas. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho. Su mandíbula estaba tensa, tan tensa que podía ver el músculo moviéndose bajo la piel. Sus manos formaban puños apretados. Pero no decía nada. No hacía nada. Solo miraba hacia afuera como si no estuviera pasando nada, como si su hija no estuviera llorando, como si su madre no estuviera siendo humillada frente a una docena de extraños que se burlaban de ella. Diana pisoteó los restos de la última muñeca con su tacón de diseñador. El crujido de la tela bajo su zapato fue deliberado, lento, asegurándose de que yo escuchara cada segundo. Catalina, di gracias a la abuela por traer basura a tu fiesta, ordenó Diana con voz dulce, falsa. Catalina lloraba con todo el cuerpo temblando, pero Diana le apretó el hombro más fuerte. Dile gracias. Ahora. Gracias, abuela, susurró Catalina entre sollozos, con la voz quebrada. Diana sonrió satisfecha. Araceli aplaudió otra vez. ¡Qué niña tan bien educada! A pesar de tener una abuela pobre que le trae porquerías, mi nieta sabe ser agradecida. Bernardo levantó su copa de champán. Por Diana, que sabe poner a la gente en su lugar. Todos brindaron. El sonido de las copas chocando resonó en el salón como campanas de muerte. Entonces, mi hijo Mateo se movió. No dijo nada. No gritó. Simplemente caminó desde la ventana hasta donde estaba Diana, en medio del salón, rodeada de los restos destrozados de mis muñecas. Sus pasos eran lentos, medidos, pero había algo en la forma en que se movía que hizo que la risa se apagara poco a poco. Diana lo miró con esa sonrisa de suficiencia que siempre usaba con él, esa sonrisa que decía yo controlo todo aquí. Pero Mateo no le devolvió la sonrisa. Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía ver cómo la sonrisa de Diana empezaba a fallar en las comisuras de los labios. Mateo levantó su mano izquierda. La luz del candelabro de cristal se reflejó en la alianza de oro que llevaba en el dedo anular. Esa alianza que le había costado 3 meses de salario cuando se casaron. Esa alianza que Diana presumía a todo el mundo como símbolo de que ella había casado a un buen hombre con dinero. La agarró con la mano derecha y empezó a quitársela. Diana dejó de sonreír por completo. «Mateo, ¿qué estás haciendo?» Su voz tenía un tono de advertencia, pero también un toque de miedo que nunca le había escuchado antes. Araceli se puso de pie. «Mateo, hijo, no seas dramático». Pero Mateo no respondió. Terminó de quitarse la alianza. La sostuvo entre el pulgar y el índice por un segundo, mirándola como si fuera algo que acababa de encontrar en la basura y que le daba asco tocar. Luego la arrojó al suelo. La alianza rebotó contra el mármol con un sonido metálico que cortó el silencio como un cuchillo. Rodó en círculos cada vez más pequeños hasta detenerse exactamente entre los restos destrozados de la muñeca con vestido de flores, la que había llevado el delantal bordado con las iniciales de Catalina. Diana se quedó paralizada, con la boca abierta, mirando el anillo de oro como si no pudiera creer lo que acababa de ver. Araceli dejó escapar un grito ahogado. Bernardo se levantó del sofá tan rápido que derramó champán sobre su traje de $1000. Los hermanos de Diana intercambiaron miradas confundidas. Las esposas dejaron de reír. Todo el salón se quedó en un silencio tan pesado que podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Mateo miró a Diana directo a los ojos. Su voz salió baja, tranquila, pero cada palabra cayó como una piedra en agua quieta. Se acabó todo. 3 palabras. Solo 3 palabras. Pero el peso de esas palabras llenó cada rincón de esa casa enorme. Diana parpadeó una vez, 2 veces, como si estuviera esperando que él dijera que era una broma, que se riera, que recogiera la alianza del suelo y volviera a ponérsela. Pero Mateo no se movió. Se quedó ahí, de pie, con los brazos a los costados, mirándola con una expresión que nunca le había visto en los 37 años que llevaba siendo mi hijo. Era la expresión de un hombre que acababa de despertar de una pesadilla larga y se daba cuenta de que todo había sido real. «¿Qué dijiste?» La voz de Diana salió como un siseo.
Se acercó a él con pasos rápidos, con los tacones golpeando el suelo como martillos. ¿Qué acabas de decir, Mateo? Levantó la mano para tocarle el brazo, pero él se apartó. Fue un movimiento pequeño, apenas un paso hacia atrás, pero Diana se quedó con la mano suspendida en el aire como si la hubiera abofeteado. No me toques, dijo Mateo con la misma voz tranquila, mortal. No vuelvas a tocarme nunca más. Araceli corrió hacia ellos con sus tacones resonando como disparos. Mateo, esto es ridículo. ¿Vas a armar un escándalo por unas muñecas feas que tu madre trajo? Tu esposa solo estaba enseñándole a Catalina a tener buen gusto. Se paró junto a Diana, formando una barrera entre mi hijo y su esposa, con los brazos cruzados y esa expresión de superioridad que había perfeccionado en todos los años que llevaba tratándome como si fuera basura. Diana tiene razón. Esas muñecas eran horribles. Tu madre debería saber cuál es su lugar. Esta es nuestra casa, nuestra familia, y aquí se hacen las cosas como nosotros decimos. Nuestra casa, repitió Mateo lentamente, saboreando las palabras como si fueran veneno. Interesante que digas eso, Araceli, porque esta casa está a mi nombre. La compré yo, con mi dinero. El dinero que gano trabajando 70 horas a la semana mientras tu hija se la pasa de compras con mis tarjetas de crédito. Se volteó hacia Diana. ¿Cuánto gastaste el mes pasado? ¿$5,000? ¿6,000? Perdí la cuenta después de ver el estado de cuenta donde compraste ese bolso de diseñador que costaba $3,200. Diana retrocedió un paso. El color había desaparecido de su cara. Mateo, cálmate. Estás exagerando. Estás avergonzando a tu familia. Señaló hacia donde yo seguía de pie en mi rincón, inmóvil, sin poder procesar lo que estaba pasando. Mira a tu madre. Está bien. No le pasó nada. Fue solo una broma. Una broma. Mateo se rió, pero no había humor en esa risa. Era un sonido seco, amargo, que dolía escuchar. Destruir los regalos que mi madre cosió a mano durante meses, regalos en los que invirtió todo el dinero que tiene, mientras tu familia se burla de ella como si fuera un animal en el circo, eso es una broma. Se inclinó hacia Diana, acercando su cara a la de ella. Dime, Diana, ¿qué parte fue la más divertida? ¿Cuando tu madre la llamó pobre? ¿Cuando tu padre pateó las muñecas? ¿O cuando tú hiciste que nuestra hija de 5 años le diera las gracias por traer basura? Bernardo dio un paso al frente, inflando el pecho como si eso lo hiciera más intimidante. Cuida tu tono cuando le hablas a mi hija, muchacho. Recuerda que gracias a nosotros tienes este nivel de vida. Gracias a nuestros contactos conseguiste ese ascenso en tu empresa el año pasado. Se ajustó los gemelos de oro de su camisa, esos que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un mes entero. No olvides de dónde vienes, Mateo. Tu madre es una costurera pobre. Una mujer que vive en un apartamento de mala muerte en el peor barrio de la ciudad. Nosotros te dimos clase, te dimos conexiones, te convertimos en alguien. La mandíbula de Mateo se tensó tanto que pensé que le iban a estallar los dientes. Mi madre, dijo con voz peligrosamente baja, me dio todo. Me crió sola después de que mi padre murió. Trabajó 3 empleos para pagarme la escuela. Cosió ropa para señoras ricas que la trataban como basura para poder comprarme libros. Se saltaba comidas para que yo pudiera comer. Se quedaba despierta hasta las 4 de la mañana planchando camisas en casas ajenas para pagarme la universidad. Señaló a Bernardo con un dedo acusador. Tú no me diste nada. Ese ascenso me lo gané yo con mi trabajo, con mi esfuerzo. Y si piensas que voy a seguir permitiendo que humilles a la mujer que me dio la vida, estás completamente equivocado. Uno de los hermanos de Diana, el corpulento del reloj de oro, se acercó con aire amenazante. Oye, ten cuidado con lo que dices. Estás insultando a nuestra familia. Los otros 2 hermanos se pusieron de pie también, formando una línea junto a Bernardo. Las esposas se habían quedado en los sofás, mirando la escena con los ojos muy abiertos, como si estuvieran viendo una película. Pero yo podía ver en sus caras que estaban disfrutando el drama, esperando a ver qué pasaba, probablemente planeando ya cómo contarían esta historia en sus cenas con amigas. Tu familia, escupió Mateo, pasó los últimos 6 años humillando a mi madre cada vez que podían. Cada cena, cada reunión, cada maldita celebración.
Se volteó hacia Diana. ¿Y tú los dejaste? No, es peor que eso. Tú los alentaste. Tú fuiste la que empezó a prohibirme que invitara a mi madre a nuestra casa. Tú fuiste la que dijo que no querías que Catalina pasara tiempo con ella porque le iba a enseñar malos hábitos. Tú fuiste la que le dijo a mi madre que no era bienvenida en el nacimiento de nuestra hija. Diana abrió la boca para protestar, pero Mateo levantó la mano para silenciarla. Cállate. Por una vez en tu vida, cállate y escucha. Se pasó las manos por el cabello, y pude ver que le temblaban. Me convenció de que estabas haciendo todo eso por nuestro bien. Me dijiste que mi madre era demasiado mayor para cuidar a un bebé. Me dijiste que necesitábamos privacidad. Me dijiste que tu familia podía darnos mejores oportunidades si nos enfocábamos en ellos. Y yo te creí. Como un idiota, te creí. Catalina seguía llorando junto al pastel, con las manos aferradas a su vestido rosa. Uno de los primos de Diana se había acercado a ella y estaba tratando de calmarla, pero mi nieta apartaba la mano cada vez que intentaba tocarla. Tenía la cara roja, hinchada por las lágrimas, y me miraba a mí con esos ojos enormes llenos de confusión y dolor. Quise correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo iba a estar bien. Pero mis piernas no me respondían. Seguía clavada en mi lugar, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho. Araceli intentó tomar el brazo de Mateo. Mateo, hijo, estás siendo dramático. Ven, siéntate, tómate algo. Todos estamos un poco alterados. Es normal en las fiestas familiares. Mañana te vas a arrepentir de esto. Su voz había adoptado ese tono meloso, manipulador, que usaba cuando quería salirse con la suya. Piensa en Catalina. Piensa en tu hija. No querrás que ella crezca en un hogar roto, ¿verdad? Diana cometió un error, pero todos cometemos errores. Un error. Mateo se soltó del agarre de Araceli con un movimiento brusco que la hizo tambalearse en sus tacones caros. Destruir a propósito los regalos de mi madre frente a toda su familia mientras se burlan de ella es un error. Su voz subió de volumen por primera vez desde que había tirado la alianza al suelo. ¿Hacer llorar a mi hija en su cumpleaños es un error? Humillar a la mujer que me crió sola, que sacrificó toda su vida por mí, es un simple error. Diana intentó acercarse nuevamente, con lágrimas falsas comenzando a formarse en sus ojos perfectamente maquillados. Mateo, amor, por favor. No entiendes. Tu madre siempre trae esas cosas horribles que no van con nuestra imagen. Tenemos un estatus que mantener. ¿Qué van a pensar nuestros amigos si ven a Catalina jugando con muñecas de trapo viejas? Estamos tratando de darle lo mejor a nuestra hija. Extendió las manos hacia él en un gesto que probablemente había practicado frente al espejo. Solo estaba protegiendo a nuestra familia. Protegiendo. Mateo se rió otra vez con ese sonido amargo que me partía el alma. ¿Es por eso que le dijiste a mi madre que no podía venir a visitarnos más de una vez al mes? ¿Es por eso que cambiaste las cerraduras de la casa sin decirme y no le diste una copia de la llave? ¿Es por eso que bloqueaste su número de teléfono en el celular de Catalina? Se volteó hacia mí, y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, nuestras miradas se encontraron. Vi dolor en sus ojos. Vi vergüenza. Vi años de culpa acumulándose. Mamá, ¿cuántas veces trataste de llamarme los últimos 6 meses y Diana te dijo que yo estaba ocupado? Mi garganta se cerró. Las palabras se atascaron ahí, pesadas como piedras. Quise decirle que habían sido docenas de veces. Quise decirle que había llamado cada semana, a veces cada día, desesperada por escuchar su voz, por saber de mi nieta, solo para que Diana contestara con ese tono dulce y falso diciendo: Berenice, Mateo está en una reunión importante, o Berenice, ahora no es buen momento, o Berenice, te llama después. Pero ese después nunca llegaba. Quise decirle que había pasado noches enteras sin dormir, preguntándome si había hecho algo malo, si había dicho algo que lo hubiera ofendido, revisando cada conversación en mi memoria tratando de encontrar el momento en que perdí a mi hijo. Pero antes de que pudiera hablar, Diana se adelantó. Eso no es cierto. Tu madre exagera. Ella llama a horas inapropiadas. Mateo. A las 6 de la mañana. A las 11 de la noche. No entiende que tenemos horarios, que tenemos una rutina. Se cruzó de brazos, recuperando algo de su actitud desafiante. Y sí, cambié las cerraduras.
Pero fue porque necesitábamos más seguridad después de que hubo robos en el vecindario. No fue nada personal. Mentirosa. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Todos se voltearon a mirarme. Diana me fulminó con la mirada. Araceli soltó un bufido de indignación. Pero yo ya había empezado y las palabras seguían saliendo, todas las palabras que había guardado durante 6 años, tragándome la humillación, aceptando el desprecio, porque pensaba que si me quedaba callada, si no causaba problemas, tal vez Diana dejaría que viera a mi hijo y a mi nieta. Cambiaste las cerraduras 3 días después de que Mateo me dio una copia de la llave original. Y no hubo ningún robo en el vecindario. Mentiste. El rostro de Diana se puso rojo. ¿Cómo te atreves a llamarme mentirosa en mi propia casa? ¿Quién te crees que eres? Dio un paso hacia mí, con los puños cerrados a los costados. Tú no eres nadie aquí. Eres solo la madre pobre de mi esposo. Una costurera vieja que vive de las obras que le dan las señoras ricas. No tienes derecho a venir aquí. Es mi casa también. La voz de Mateo cortó el aire como un látigo. Esta casa está a mi nombre. Solo a mi nombre. Porque cuando la compramos hace 4 años, tú no tenías ni $1 en tu cuenta bancaria. Todo lo que tienes, todo lo que usas, todo lo que gastas, viene de mí. Así que sí, mi madre tiene derecho a estar aquí. Más derecho que tu familia entera que viene cada fin de semana a comer, beber y llevarse mis botellas de vino caras cuando piensan que no me doy cuenta. Bernardo se puso rojo como un tomate. Estás acusándome de robar. Su voz tronó en el salón. Soy un hombre de negocios respetable. Tengo más dinero que tú jamás vas a tener, muchacho. Pero Mateo no se inmutó. Entonces es curioso que cada vez que vienes a mi casa, desaparecen botellas de mi cava. Vinos de $300, $400. Pensé que estaba volviéndome loco, que tal vez las había contado mal. Pero el mes pasado instalé cámaras de seguridad en toda la casa. Sacó su teléfono del bolsillo. ¿Quieres que reproduzca los videos? El silencio que siguió fue absoluto. Bernardo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Araceli se había puesto pálida. Los hermanos de Diana intercambiaron miradas de pánico. Las esposas se habían quedado completamente quietas en los sofás, con las copas de champán suspendidas a medio camino hacia sus bocas. Hasta Catalina había dejado de llorar por un momento, mirando la escena con ojos enormes. Diana recuperó la compostura primero. Siempre había sido buena para eso, para adaptarse, para encontrar un nuevo ángulo de ataque cuando el anterior fallaba. Mateo, amor, estás siendo paranoico. Tus suegros jamás tomarían algo sin permiso. Y aunque lo hubieran hecho, son familia. La familia comparte. Se acercó a él con pasos lentos, calculados, moviendo las caderas de esa forma que probablemente había usado 1000 veces para manipularlo. Ven, cariño. Estás estresado. Has estado trabajando demasiado. Sé que tu madre vino hoy y tal vez yo me pasé un poco con las muñecas, pero podemos arreglar esto. Podemos hablar como adultos. Mateo retrocedió cada vez que ella avanzaba. No te me acerques. Su voz tenía un filo de advertencia que hizo que Diana se detuviera en seco. Y deja de decir que estoy estresado o que estoy siendo paranoico. No estoy loco, Diana. Estoy despierto. Por primera vez en 6 años, estoy completamente despierto. Se volteó hacia mí otra vez, y esta vez sus ojos estaban brillantes con lágrimas que se negaba a derramar. Mamá, perdóname. Perdóname por todo. Por no verte. Por no defender. Por dejar que te trataran como basura. Por elegir la paz falsa sobre ti. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Todas las noches que había pasado llorando en mi apartamento pequeño, preguntándome qué había hecho mal. Todos los cumpleaños de Catalina a los que no me habían invitado. Todas las navidades que había pasado sola porque Diana decía que era turno de celebrar con su familia. Todas las veces que había cocinado la comida favorita de Mateo y la había tirado a la basura porque él nunca venía a visitarme. Todo ese dolor acumulado durante años estaba ahí, en sus ojos, reflejado como un espejo. No tienes que disculparte, susurré, pero mi voz se quebró a la mitad. Tú no hiciste nada malo. Pero sabíamos que era mentira. Los dos lo sabíamos.
Mateo había hecho algo malo. Había elegido callar. Había elegido mirar hacia otro lado. Había elegido la comodidad sobre la justicia. Y ahora estábamos aquí, en medio de este salón enorme lleno de gente que nos odiaba, con los regalos de cumpleaños de su hija destrozados en el suelo, con su matrimonio hecho pedazos como las muñecas que yo había cosido con tanto amor. Araceli intentó tomar control de la situación otra vez. Esto es ridículo. Mateo, estás teniendo un berrinche por nada. Diana ya se disculpó. Bueno, casi. El punto es que esto se puede arreglar. Todos cometemos errores. Todos tenemos días malos. Se volteó hacia los demás, buscando apoyo. ¿Verdad? ¿Verdad que esto es una tontería? Pero nadie respondió. Los hermanos de Diana parecían incómodos ahora, mirando hacia el piso, hacia las paredes, hacia cualquier lado menos hacia Mateo. Las esposas habían comenzado a susurrar entre ellas, probablemente recalculando sus lealtades, preguntándose si estar del lado de Diana era la jugada correcta. Porque si Mateo tenía videos de Bernardo robando vino, ¿qué más tenía? ¿Qué otros secretos había grabado esas cámaras? Mateo caminó hacia donde estaba Catalina, ignorando completamente a Diana y a su familia. Se arrodilló frente a nuestra nieta, limpiándole las lágrimas de las mejillas con sus pulgares. Mi amor, perdóname. Papá debió haber detenido esto desde el principio. Debía haber protegido a tu abuela. Debía haberte protegido a ti. Catalina se lanzó a sus brazos, sollozando contra su pecho. Mateo la abrazó fuerte, tan fuerte que vi sus nudillos ponerse blancos. Te prometo que esto nunca va a volver a pasar. Nunca más. Diana intentó acercarse a ellos. Mateo, suelta a la niña. La estás asustando con todo este drama. Pero Mateo la miró con una frialdad que la detuvo en seco. No vuelvas a decirme qué hacer con mi hija. De hecho, no vuelvas a hablarme directamente a menos que sea a través de un abogado. Se puso de pie con Catalina en brazos. La niña había escondido su cara en el cuello de su padre, con los bracitos apretados alrededor de él como si tuviera miedo de que la soltara. Nos vamos. Catalina, mamá Berenice y yo nos vamos de esta casa ahora mismo. El salón explotó en protestas. Araceli gritó que estaba siendo irracional. Bernardo dijo que no podía llevarse a la niña sin el permiso de Diana. Los hermanos se pusieron de pie, bloqueando el camino hacia la puerta. Las esposas se habían levantado también, formando un semicírculo como si fueran a impedir físicamente que Mateo saliera. Pero mi hijo no se detuvo. Caminó directo hacia ellos con Catalina en brazos, y algo en su expresión hizo que se apartaran uno por uno. Diana corrió detrás de él, con los tacones golpeando el piso de mármol. No puedes irte. Esta es tu casa. Soy tu esposa. Catalina es mi hija. Le agarró el brazo, clavándole las uñas en la piel. Mateo se detuvo, se volteó lentamente y miró los dedos de Diana clavados en su brazo. Suéltame, dijo con voz peligrosamente tranquila. Suéltame ahora o llamo a la policía y los hago arrestar a todos por asalto. Asalto. Diana soltó una carcajada histérica. ¿Me estás amenazando? A mí. A tu esposa. Pero soltó su brazo de todas formas. No puedes hacer esto, Mateo. No puedes simplemente irte. Tenemos una vida juntos. Tenemos una familia. ¿Qué van a pensar nuestros amigos? ¿Qué van a decir en tu trabajo cuando se enteren de que abandonaste a tu familia? Nuestra vida juntos, repitió Mateo lentamente, ha sido una mentira desde el principio. Y esta no es una familia. Una familia no destruye los regalos hechos a mano por una abuela. Una familia no se burla de la gente que aman. Una familia no humilla a los más vulnerables para sentirse superiores. Señaló a Araceli y Bernardo. Esto es una mafia. Un grupo de personas crueles que se juntan para hacer sentir mal a otros porque sus propias vidas están vacías. Bernardo dio un paso adelante con el pecho inflado, tratando de intimidar. Cuidado con lo que dices, muchacho. Tengo abogados muy buenos. Muy caros. Te puedo demandar por difamación. Te puedo quitar todo lo que tienes. Pero Mateo no se inmutó. Intenta demandarte. Por favor, inténtalo. Así podré mostrarle a un juez los videos de ti robando de mi casa.
Los extractos bancarios que muestran que Diana ha estado transfiriendo dinero de nuestras cuentas compartidas a cuentas a su nombre. Los mensajes de texto donde ella le dice a su madre que me mantiene bajo control, asegurándose de que no vea mucho a mi madre. Diana se puso blanca como el papel. No tienes esos mensajes. Yo borré todo. La habitación se quedó en silencio. Todos nos dimos cuenta al mismo tiempo de lo que acababa de hacer. Acababa de confesar. Sin quererlo, acababa de admitir que había estado ocultando algo, borrando evidencia, conspirando. Mateo sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa. Era la sonrisa de alguien que acaba de confirmar lo que ya sospechaba. Tú borraste los mensajes de tu teléfono, pero no de iCloud. Y definitivamente no de los teléfonos de las personas a las que les enviaste esos mensajes. Miró a Araceli. ¿Quieres contarle a tu hija que guardaste todos sus mensajes porque pensabas usarlos como seguro en caso de que el matrimonio se fuera a la basura y quisieras asegurarte de que Catalina se quedara de tu lado? Araceli abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Diana se volteó hacia su madre con una expresión de traición absoluta. «Mamá, ¿guardaste mis mensajes? Pensabas usarlos contra mí». Araceli balbuceó algo incoherente, negando con las manos, pero el daño ya estaba hecho. La confianza entre madre e hija se había fracturado frente a todos nosotros. Uno de los hermanos de Diana dejó escapar una risa nerviosa. Bueno, esto se puso interesante. Mateo aprovechó la confusión para caminar hacia donde yo seguía de pie, inmóvil junto a la mesa del pastel. Extendió su mano libre hacia mí. «Mamá, vámonos. Por favor. Salgamos de aquí». Su voz se había suavizado, pero podía escuchar la urgencia en ella. Miré su mano extendida. Miré a Catalina sollozando contra su pecho. Miré los restos de mis muñecas esparcidos por todo el piso del salón. Miré a Diana, pálida y temblando. Miré a Araceli, a Bernardo, a toda esa familia que había pasado 6 años haciéndome sentir como basura. Y tomé la mano de mi hijo. Mis dedos, deformados por años de coser y planchar, se entrelazaron con los suyos. Eran cálidos. Eran fuertes. Era la mano del niño que había criado, del hombre que había visto perderse en este matrimonio tóxico, del padre que finalmente estaba eligiendo proteger a su hija. Mateo apretó mi mano y comenzamos a caminar hacia la puerta. Diana corrió a bloquearnos el camino. «No, no pueden irse. Mateo, si sales por esa puerta, esto se termina. ¿Me escuchaste? Se termina todo». Su voz había subido a un chillido histérico. «No vas a volver a ver a Catalina. Voy a pelear por la custodia. Voy a decirle a todos que estás loco. Voy a arruinarte». Mateo se detuvo justo frente a ella. «Diana, ya salí por la puerta. Salí en el momento en que tiré mi alianza al suelo. Ya se terminó todo». Y sobre la custodia se inclinó hacia ella, hablando lo suficientemente bajo para que solo Diana, yo y las personas más cercanas pudiéramos escuchar. «Tengo 6 meses de evidencia documentada de negligencia emocional hacia Catalina. Tengo videos de ti gritándole porque derramó jugo en tu tapete persa. Tengo grabaciones de ti diciéndole que es estúpida porque no podía leer a los 4 años. Tengo testimonios de 3 nanas diferentes que renunciaron porque no podían soportar la forma en que tratabas a nuestra hija cuando pensabas que nadie estaba mirando». Diana retrocedió como si la hubiera golpeado. «Mentiras. Todo eso son mentiras». Pero su voz había perdido toda convicción. Miró alrededor del salón, buscando apoyo, buscando a alguien que la defendiera. Pero su familia había comenzado a retroceder también. Bernardo había sacado su teléfono y estaba murmurando algo sobre llamar a su propio abogado. Araceli se había sentado en el sofá, con la cara entre las manos. Los hermanos estaban susurrando entre ellos, probablemente calculando cómo distanciarse de este desastre antes de que lo salpicara. «No son mentiras», dijo Mateo firmemente. «Y lo sabes. Así como sabes que durante los últimos 3 meses he estado reuniéndome con un abogado de familia. Así como sabes que tengo documentados todos los gastos excesivos que has hecho con el dinero que debería haber ido para la educación de Catalina. Así como sabes que tengo pruebas de que le dijiste a mi madre que yo no quería verla cuando la verdad es que tú interceptabas sus llamadas y borraban sus mensajes antes de que yo pudiera verlos». Me volteé hacia Diana, sintiendo algo que no había sentido en años. Rabia.
Rabia pura y ardiente que quemaba en mi pecho como fuego. Borraste mis mensajes. Mi voz salió ronca, quebrada. Todos esos mensajes donde le preguntaba a mi hijo cómo estaba, donde le decía que lo extrañaba, donde le mandaba fotos de las cosas que estaba cosiendo para Catalina. Diana no respondió. No podía ni mirarme a los ojos. Pensé que mi hijo me había olvidado. Pensé que ya no me quería. Pasé 2 años pensando que había hecho algo tan terrible que mi propio hijo no quería hablar conmigo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Años de dolor acumulados salían en cada sollozo que me sacudía el cuerpo. Noches enteras sin dormir, preguntándome qué había hecho mal. Días enteros mirando el teléfono, esperando que sonara. Cumpleaños, Navidades, Año Nuevo, todo sola en mi apartamento, pensando que mi hijo me había abandonado. Mi voz se quebró completamente. Y todo este tiempo fuiste tú. Tú me robaste a mi hijo. Tú me robaste a mi nieta. Tú me robaste 6 años de mi vida. Diana retrocedió otro paso, con las manos levantadas como si quisiera protegerse de mis palabras. Yo solo quería que Mateo se enfocara en nuestra familia. En nosotros. Tú siempre estabas llamando, siempre queriendo visitarlo, siempre necesitando algo. Era demasiado. Era agobiante. Su voz había perdido toda la arrogancia, toda la crueldad. Ahora sonaba pequeña, asustada, como una niña atrapada en una mentira. Pensé que si te alejaba un poco, si limitaba el contacto, Mateo sería más feliz. Nosotros seríamos más felices. Más felices. Mateo se rió con amargura. Diana, he sido miserable durante 6 años. Cada día me despertaba sintiéndome vacío. Cada noche me iba a dormir con un peso en el pecho que no podía explicar. Pensaba que era el estrés del trabajo, que era la responsabilidad de ser padre, que era normal sentirse así. Cambió a Catalina de brazo. La niña seguía aferrada a él, con los ojos cerrados, como si quisiera bloquear todo lo que estaba pasando. Pero no era normal. Era culpa. Era culpa porque en el fondo sabía que algo estaba mal. Sabía que estaba fallándole a mi madre. Sabía que estaba permitiendo que te salieras con la tuya. Pero era más fácil creer tus mentiras que enfrentar la verdad. Araceli finalmente levantó la cabeza de entre sus manos. Su maquillaje estaba corrido, el rímel dejando líneas negras por sus mejillas. Mateo, por favor, piénsalo bien. Diana cometió errores, sí, pero todos los cometemos. Todos hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos. Se puso de pie, tambaleándose un poco en sus tacones. Pero ustedes tienen una hija. Tienen una vida construida juntos. No puedes tirar todo eso por la borda por un arranque de emoción. Mañana vas a despertar y te vas a arrepentir de esto. No, dijo Mateo con una certeza absoluta que cortó cualquier argumento. No voy a arrepentirme. La única cosa de la que me arrepiento es no haber hecho esto hace 6 años. Me arrepiento de haber permitido que Diana alejara a mi madre de mi vida. Me arrepiento de haberme tragado cada excusa, cada mentira, cada manipulación. Me arrepiento de haber priorizado la paz falsa sobre la felicidad real de mi familia verdadera. Miró a su suegra directamente a los ojos. Y me arrepiento de haber creído que ustedes eran buena influencia para mi hija solo porque tienen dinero y conexiones. Bernardo dio un paso adelante, con la cara roja de indignación. ¿Buena influencia? Nosotros le hemos dado a Catalina todo. La mejor ropa, los mejores juguetes, la mejor educación. Señaló hacia la montaña de regalos caros que seguían apilados junto al pastel sin tocar. ¿Qué le puede dar tu madre? ¿Muñecas viejas hechas de trapos? ¿Historias sobre lo duro que era vivir en la pobreza? ¿Eso es lo que quieres para tu hija? Sí, respondió Mateo sin dudar. Quiero que mi hija sepa de dónde viene. Quiero que sepa que su abuela trabajó hasta que le sangraron las manos para darme una vida mejor. Quiero que sepa que el amor no se mide en dólares. Quiero que sepa que una muñeca cosida a mano con amor vale 1000 veces más que un juguete caro comprado sin pensarlo. Se volteó hacia la montaña de regalos. ¿Sabes cuánto costó todo eso? Probablemente $10,000. Tal vez 15,000. ¿Y sabes qué? Catalina no va a recordar ni uno solo de esos juguetes en 5 años.
Pero iba a recordar esas muñecas que su abuela hizo para ella. Iba a recordar que alguien invirtió tiempo, esfuerzo y amor en crear algo especial solo para ella. Uno de los hermanos de Diana murmuró algo en voz baja a sus esposas. Escuché las palabras «tiene razón» y vi cómo su esposa asentía lentamente. La marea estaba cambiando. Podía sentirlo en el aire. La familia de Diana había comenzado como un bloque sólido de apoyo para ella, pero ahora estaban fracturándose. Porque todos sabían, en el fondo, que lo que Diana había hecho estaba mal. No importaba cuánto quisieran justificarlo, no importaba cuánto quisieran culparme a mí por ser pobre o a Mateo por ser dramático. Lo que habían presenciado hoy era crueldad pura. Y ninguna cantidad de dinero o estatus podía cambiar eso. Diana comenzó a llorar de verdad ahora. No las lágrimas manipuladoras que usaba para salirse con la suya, sino sollozos genuinos que le sacudían todo el cuerpo. Mateo, por favor. Te amo. Amo a nuestra familia. Podemos arreglar esto. Puedo cambiar. Voy a ser mejor. Voy a tratar mejor a tu madre. Voy a dejar que Catalina pase más tiempo con ella. Lo prometo. Se dejó caer de rodillas frente a él, con las manos juntas en súplica. Por favor, no me dejes. No puedo perderte. No puedo perder a Catalina. Mateo la miró desde arriba, con Catalina todavía en sus brazos, conmigo todavía tomada de su mano. Por un momento pensé que iba a ceder. Vi algo pasar por su rostro, algo que se parecía a lástima o tal vez a la memoria de lo que alguna vez sintió por esta mujer. Pero entonces miró los restos de las muñecas esparcidos por el suelo. Miró a Catalina, que había vuelto a esconder su cara en su cuello. Miró mis manos, deformadas y marcadas por años de trabajo duro. Y la lástima desapareció de su rostro. No puedes cambiar, Diana. Y aunque pudieras, ya es demasiado tarde. Se agachó para estar a la altura de sus ojos. ¿Sabes cuál fue el momento en que me di cuenta de que esto tenía que terminar? No fue cuando destruiste las muñecas. No fue cuando tu familia se burló de mi madre. Fue cuando vi la cara de Catalina. Su voz se quebró un poco. Vi a mi hija de 5 años mirando a la mujer que se supone debe protegerla, amarla, enseñarle cómo ser una buena persona. Y lo que vi en sus ojos fue miedo. Miedo de su propia madre. Miedo de que si decía algo, si protestaba, tú también ibas a destruir algo que ella amaba. Diana dejó caer las manos. Eso no es cierto. Catalina no me tiene miedo. Pero incluso mientras lo decía, sus ojos buscaron a la niña en los brazos de Mateo, buscando confirmación. Catalina no la miró. Mantuvo su cara escondida contra el pecho de su padre, sus pequeños dedos aferrándose a su camisa como si tuviera miedo de que la fueran a separar de él. Y en ese silencio, en esa negativa de una niña de 5 años a mirar a su madre, estaba toda la verdad que Diana necesitaba escuchar. Araceli intentó levantarse del sofá, probablemente para defender a su hija otra vez, pero Bernardo la detuvo con una mano en el hombro. Cuando miré al patriarca de la familia, vi que él también había comprendido lo que todos acabábamos de presenciar. Su nieta tenía miedo de su propia madre. Y ninguna cantidad de dinero, ninguna cantidad de regalos caros, ninguna cantidad de justificaciones podía borrar esa realidad. Vámonos, mamá, dijo Mateo suavemente, tirando de mi mano. Esta vez nadie intentó bloquearnos el camino. La familia de Diana se apartó como el mar abriéndose, creando un pasillo hacia la puerta principal. Caminamos en silencio, nuestros pasos resonando en el salón que de repente parecía enorme y vacío a pesar de estar lleno de gente. Podía sentir sus ojos clavados en mi espalda. Podía escuchar los susurros comenzando ya, las conversaciones en voz baja sobre lo que acababan de presenciar, sobre cómo iban a contar esta historia después. Llegamos a la puerta principal y Mateo se detuvo. Se volteó una última vez hacia Diana, que seguía arrodillada en medio del salón, rodeada de los restos de mis muñecas destruidas. Mañana voy a venir por mis cosas. Y por las de Catalina. Voy a traer un camión de mudanza y voy a sacar todo lo que es nuestro. Puedes quedarte con la casa si quieres, aunque técnicamente es mía. Puedes quedarte con todos los muebles caros que escogiste. Puedes quedarte con tu familia que te apoya en tu crueldad. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era de acero frío. Pero no te vas a quedar con mi hija. Y no vas a volver a acercarte a mi madre nunca más. Diana se puso de pie tambaleándose,
con el maquillaje corrido y el vestido de diseñador arrugado. Esto no se va a quedar así, Mateo. Voy a pelear. Voy a contratar a los mejores abogados. Voy a demostrar que tú eres el problema, no yo. Voy a conseguir la custodia completa de Catalina y ni siquiera vas a poder verla los fines de semana. Su voz había recuperado algo de veneno, algo de esa arrogancia que usaba como armadura. ¿Crees que un juez va a creerle a un hombre que abandonó a su esposa en el cumpleaños de su hija? ¿Que la dejó arrodillada llorando frente a toda su familia? Mateo sacó su teléfono del bolsillo otra vez. Con unos cuantos toques en la pantalla, comenzó a reproducir un video. El volumen estaba lo suficientemente alto para que todos en el salón pudieran escucharlo. Era Catalina, mi nieta, en lo que parecía ser su habitación, con sus juguetes esparcidos alrededor. Y estaba llorando. No, mami, no. Lo siento. No fue mi culpa. La voz de Diana venía desde fuera de cámara, dura, cruel. Eres una niña estúpida, Catalina. Te dije que no jugaras cerca de mi tapete persa. Ahora mira lo que hiciste. Derramaste jugo por todas partes. Esto costó $5,000 y lo arruinaste. El video continuó. Catalina sollozaba. Pero fue un accidente, mami. La taza se resbaló. La risa de Diana era fría, despreciativa. Siempre son accidentes contigo, ¿verdad? Eres tan torpe como tu abuela pobre, tan inútil como ella. El video se cortó abruptamente. El silencio en el salón era sepulcral. Hasta Araceli había dejado de intentar defender a su hija. Bernardo miraba hacia el suelo, con las manos apretadas en puños. Tengo 17 videos más como ese, dijo Mateo con voz tranquila, mortalmente tranquila. Las nanas que contraté instalaron cámaras escondidas en la habitación de Catalina después de que la tercera nana renunció llorando, diciéndome que no podía soportar ver cómo tratabas a nuestra hija cuando yo no estaba en casa. Guardó el teléfono. Así que adelante, Diana. Contrata a los mejores abogados. Gasta todo el dinero que quieras. Porque voy a presentar cada uno de esos videos en la corte. Voy a llamar a testificar a cada una de esas nanas. Voy a mostrar los extractos bancarios donde transferiste dinero de nuestras cuentas compartidas a cuentas privadas a tu nombre. Voy a mostrar los mensajes donde conspiraste con tu madre para mantenerme alejado de mi mamá. Diana abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rostro había perdido todo el color. Miró a su madre, a su padre, a sus hermanos, buscando ayuda, buscando que alguien dijera algo que pudiera cambiar esta situación. Pero nadie habló. Porque todos sabían que había perdido. No solo había perdido a su esposo y probablemente a su hija. Había perdido cualquier ilusión de superioridad moral que pudiera haber tenido. Mateo abrió la puerta principal. El aire fresco de la tarde entró al salón, trayendo consigo el olor del jardín, de las flores que costaban cientos de dólares mantener, del césped perfectamente cortado que un equipo de jardineros venía a cuidar 2 veces por semana. Adiós, Diana, dijo simplemente. Y salimos. Los 3. Mateo con Catalina en brazos, yo tomada de su mano, dejando atrás esa casa enorme, esa familia cruel, esos 6 años de humillación y dolor. El auto de Mateo estaba estacionado en la entrada circular. Un Mercedes plateado que Diana había insistido que comprara porque necesitaban mantener las apariencias. Mateo abrió la puerta trasera y acomodó a Catalina en su asiento para niños, asegurándose de que el cinturón de seguridad estuviera bien puesto. La niña había dejado de llorar, pero sus ojos seguían rojos e hinchados. ¿A dónde vamos, papi?, preguntó con voz pequeña, asustada. Vamos a volver. No, mi amor, respondió Mateo, besándole la frente. No vamos a volver. Vamos a ir a un hotel esta noche. Mañana vamos a buscar un lugar nuevo donde vivir. Un lugar donde seas feliz. Un lugar donde puedas ver a tu abuela Berenice todos los días si quieres. Catalina me miró desde el asiento trasero, con esos ojos color miel tan parecidos a los de su padre. ¿De verdad, abuela? Voy a poder verte todos los días. Mi garganta se cerró con emoción. Sí, mi amor. Todos los días. Extendí mi mano temblorosa y acaricié su mejilla húmeda por las lágrimas. Y voy a hacerte más muñecas. Tantas como quieras. De todos los colores que te gusten.
Catalina sonrió por primera vez desde que había llegado a esa casa maldita. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero era real. Mateo me ayudó a subir al asiento del pasajero. Mis piernas temblaban tanto que casi me caigo. Toda la adrenalina que me había mantenido de pie durante la confrontación estaba abandonando mi cuerpo, dejándome exhausta y temblorosa. Mateo se sentó en el asiento del conductor y arrancó el motor. Mientras salíamos de la entrada circular, vi a través del espejo lateral que Diana había salido de la casa. Estaba de pie en el porche, con los brazos cruzados, viéndonos irse. Su familia había salido también, todos apiñados detrás de ella como una imagen grotesca de una foto familiar. Pero no había unidad en esa imagen. Podía ver la distancia entre ellos, la forma en que Araceli evitaba mirar a Diana directamente, la forma en que Bernardo se había alejado un paso de su hija, como si su fracaso fuera contagioso. Conducimos en silencio durante los primeros 10 minutos. Salimos del vecindario exclusivo con sus casas enormes y sus rejas de seguridad, pasamos por las calles limpias con sus árboles perfectamente alineados, dejamos atrás el mundo de Diana. Mateo mantuvo sus ojos en la carretera, pero podía ver cómo su mandíbula se tensaba y se relajaba, como si estuviera procesando todo lo que acababa de pasar. Catalina se había quedado dormida en el asiento trasero, agotada emocionalmente por el trauma del día. «Mamá», dijo Mateo finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Puedes perdonarme?» Volteé a mirarlo. Mi hijo. Mi hermoso hijo que se había perdido por 6 años en un matrimonio tóxico, manipulado y controlado por una mujer que solo lo quería por su dinero y su estatus. Vi las lágrimas rodando por sus mejillas, brillando bajo las luces de la calle que comenzaban a encenderse con el atardecer. «No hay nada que perdonar», dije suavemente, aunque sabíamos que era mentira. Había mucho que perdonar. 6 años de abandono. 6 años de llamadas sin responder. 6 años de cumpleaños pasados sola. 6 años de preguntarme qué había hecho mal. «Sí hay», insistió Mateo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano mientras mantenía la otra en el volante. «Te fallé. Dejé que Diana te alejara de mi vida. Dejé que te trataran como basura. Elegí la comodidad sobre hacer lo correcto». Su voz se quebró. «Soy un cobarde, mamá. Soy un cobarde que dejó que humillaran a la mujer que sacrificó todo por él». «No eres un cobarde», dije firmemente, poniendo mi mano sobre la suya en el volante. «Estabas atrapado. Diana es una manipuladora experta. Te hizo creer que estabas haciendo lo correcto por tu familia. Te hizo dudar de tu propia realidad». Respiré profundo, sintiendo el peso de años de dolor, pero también la ligereza de la liberación. Lo que importa es que despertaste, que te pusiste de pie, que protegiste a tu hija cuando más te necesitaba. Mateo condujo hacia el centro de la ciudad, alejándose cada vez más del vecindario donde había vivido su matrimonio falso. Las calles se volvían más transitadas, más ruidosas, más reales. Pasamos por restaurantes pequeños donde las familias cenaban juntas, por parques donde los niños jugaban en los columpios, por tiendas modestas que cerraban después de un largo día de trabajo. Este era mi mundo. El mundo donde la gente trabajaba duro por cada dólar, donde el amor se medía en acciones y no en regalos caros, donde las familias se apoyaban mutuamente en lugar de destruirse. «Necesito contarte algo», dijo Mateo después de un largo silencio. Se estacionó frente a un hotel de mediana categoría, no lujoso pero limpio y seguro. Apagó el motor y se volteó hacia mí. «Hace 3 meses recibí una llamada extraña. Era del banco. Me dijeron que alguien había intentado acceder a la cuenta de ahorros que tengo a tu nombre». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué cuenta de ahorros?» Mateo bajó la mirada, avergonzado. «Después de que papá murió, cuando apenas tenía dinero para sobrevivir, hice una promesa. Me prometí que cuando tuviera éxito, cuando ganara bien, iba a asegurarme de que nunca más tuvieras que preocuparte por dinero». Sacó su teléfono y me mostró una pantalla con números. «Todos estos años, cada mes, he estado depositando dinero en una cuenta a tu nombre. $500 al mes durante los últimos 12 años. Hice los cálculos mentalmente. $500 mensuales durante 12 años. $72,000. Me quedé sin aire en los pulmones. $72,000, susurré, sin poder creer lo que estaba escuchando. Pero yo nunca recibí nada.
Nunca supe de esa cuenta. Lo sé, dijo Mateo con la voz cargada de culpa. Porque Diana interceptaba todas las notificaciones del banco. Los extractos llegaban a la casa y ella los escondía. Te configuró como que recibías todo por correo postal, pero le daba la dirección de la casa, no de tu apartamento. Apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El banco me llamó porque alguien había intentado transferir todo el dinero de esa cuenta a otra cuenta diferente. Pensaron que era fraude. Y lo era. Era Diana. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Diana intentó robar mis ahorros. Mi voz salió temblorosa, incrédula. Los ahorros que ni siquiera sabía que tenía. Mateo asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas otra vez. Trabajó con Araceli. Su madre la ayudó a falsificar documentos, a crear un poder notarial falso. Iban a transferir el dinero, cerraban la cuenta, y nadie se habría enterado. Tú nunca hubieras sabido que ese dinero existió. Pero el banco los detuvo, dije lentamente, tratando de procesar esta nueva revelación. Sí. El banco los detuvo porque yo había puesto medidas de seguridad extra justamente porque desconfiaba de Diana. Cualquier transacción mayor a $1000 requería mi autorización personal, en persona, con identificación. Mateo respiró profundo. Ese fue el momento en que empecé a investigar de verdad. Contraté a un detective privado. Revisé todos nuestros registros financieros. Instalé las cámaras en la casa. Recopilé evidencia. ¿Hace 3 meses? Pregunté, y de repente todo comenzó a tener sentido. Por eso dejaste de parecer tan perdido. Hace 3 meses noté un cambio en ti la última vez que te vi. Pensé que finalmente estabas feliz en tu matrimonio. Mateo soltó una risa amarga. No. Estaba planeando mi salida. Estaba construyendo mi caso. Estaba esperando el momento correcto. Miró hacia el asiento trasero donde Catalina dormía profundamente. Pero no pensé que el momento correcto sería hoy. No pensé que Diana sería tan cruel, tan estúpida, como para hacer lo que hizo frente a toda su familia. Salimos del auto con cuidado de no despertar a Catalina. Mateo la cargó en brazos mientras yo tomaba su mochila del maletero. Entramos al lobby del hotel, un espacio modesto con pisos de baldosa y muebles sencillos pero cómodos. El recepcionista, un hombre joven con uniforme impecable, sonrió al vernos. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarles? Necesito una suite familiar, dijo Mateo, acomodando a Catalina en sus brazos. Con 2 habitaciones, si es posible. Y voy a necesitarla por al menos una semana. El recepcionista asintió, tecleando en su computadora. Tengo una suite en el 3er piso. 2 habitaciones, baño compartido, pequeña sala de estar. Son $120 por noche. Mateo sacó su tarjeta de crédito sin dudar. Mientras el recepcionista procesaba el pago, mi hijo me miró. Mañana vamos a abrir una cuenta nueva a tu nombre. Vamos a transferir ese dinero donde Diana no pueda tocarlo nunca más. Y vamos a actualizar toda la información para que recibas los extractos directamente. Subimos al 3er piso en un elevador pequeño. La suite era simple pero limpia. 2 habitaciones con camas matrimoniales, una sala pequeña con un sofá y una televisión, un baño con ducha. No había candelabros de cristal ni pisos de mármol italiano. No había cuadros caros en las paredes ni muebles de diseñador. Pero era seguro. Era nuestro, aunque fuera temporal. Y lo más importante, estábamos juntos. Mateo acostó a Catalina en una de las camas, le quitó los zapatos y la cubrió con las mantas del hotel. La niña murmuró algo en sueños, pero no se despertó. La besó en la frente y se quedó ahí de pie por un momento largo, simplemente mirándola dormir. No va a crecer en ese ambiente, dijo en voz baja, más para sí mismo que para mí. No va a aprender que está bien ser cruel. No va a pensar que el dinero es más importante que el amor. No va a convertirse en Diana. Salimos de la habitación, dejando la puerta entreabierta para poder escuchar si Catalina despertaba. Nos sentamos en el sofá de la pequeña sala, uno al lado del otro, en un silencio que era cómodo por primera vez en 6 años. Podía escuchar el ruido de la ciudad a través de la ventana. Autos pasando. Gente hablando en la calle. La vida normal, real,
honesta, de personas que trabajaban duro y amaban genuinamente. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté finalmente. Mateo se recostó en el sofá, cerrando los ojos. Mañana voy a ir a la casa con un camión de mudanza y 2 oficiales de policía como testigos. Voy a sacar todas mis cosas, todas las cosas de Catalina, y cualquier cosa que técnicamente sea mía según los recibos que he guardado. Diana puede quedarse con el resto. Abrió los ojos y me miró. Después voy a presentar los papeles de divorcio. Mi abogado ya los tiene listos. Solo estaba esperando. No sé qué estaba esperando. Supongo que una señal. Y hoy la recibí. ¿Y la custodia? Mi voz tembló al hacer la pregunta. La idea de que Catalina pudiera terminar viviendo con Diana, siendo criada por esa mujer cruel y su familia tóxica, me llenaba de terror. Mi abogado dice que tenemos un caso muy sólido para custodia completa, respondió Mateo. Los videos, los testimonios de las nanas, el intento de fraude con tu cuenta, los mensajes donde Diana admite estar manipulándome. Todo eso pinta un patrón de abuso emocional y negligencia. Hizo una pausa. Diana probablemente va a conseguir visitas supervisadas. Tal vez un fin de semana al mes. Pero Catalina va a vivir conmigo. ¿Y dónde van a vivir?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta, esperaba la respuesta con todo mi corazón. Mateo sonrió, una sonrisa genuina que no había visto en su rostro en años. Estaba pensando que tal vez podríamos buscar un apartamento cerca del tuyo. O tal vez una casa pequeña con espacio suficiente para los 3. Si tú quieres. Claro. Si quieres vivir con nosotros. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas otra vez. ¿Si quiero? Mateo, no hay nada en el mundo que quiera más. Me tomó la mano, esa mano deformada por años de coser y trabajar, y la apretó con suavidad. Entonces está decidido, dijo Mateo, y por primera vez en 6 años vi paz en sus ojos. Vamos a empezar de nuevo. Los 3 juntos. Como debió haber sido desde el principio. Nos quedamos sentados en ese sofá modesto, en ese hotel simple, tomados de la mano en silencio. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo nocturno. Pero adentro, en esa pequeña suite, algo había sanado. No completamente, porque las heridas de 6 años no desaparecen en una noche. Pero había comenzado el proceso. Había esperanza donde antes solo había dolor. Mi teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué y vi que era un mensaje de mi hermana Carmen. Berenice, ¿estás bien? Acabo de recibir una llamada de una amiga que conoce a la familia de Diana. Me dijo que hubo un escándalo enorme en el cumpleaños de Catalina. ¿Es verdad? ¿Necesitas algo? Carmen, mi hermana menor que siempre había estado ahí para mí, incluso cuando Mateo desapareció de mi vida. Carmen que me había acompañado en esas noches solitarias cuando lloraba preguntándome qué había hecho mal. Carmen que me había prestado dinero cuando no tenía suficiente para pagar el alquiler. Carmen que nunca dejó de creer que algo estaba mal en el matrimonio de Mateo. Le respondí rápidamente. Estoy bien. Estoy con Mateo y Catalina. Te explico todo mañana. Pero estamos a salvo. Finalmente estamos a salvo. La respuesta de Carmen llegó segundos después. Gracias a Dios. Voy para allá. ¿Dónde están? Le di la dirección del hotel. Mateo me miró con curiosidad. Tía Carmen viene. Asentí. Necesito que sepa que estamos bien. Ha estado tan preocupada todos estos años. 20 minutos después, Carmen llegó al hotel. La escuché antes de verla, sus pasos rápidos en el pasillo, su voz preguntándole al recepcionista en qué habitación estábamos. Cuando abrí la puerta, se lanzó a abrazarme con tanta fuerza que casi me tira. Berenice, gracias a Dios, repetía una y otra vez. Tenía 68 años, 4 años menor que yo, pero seguía siendo fuerte y enérgica. Su cabello gris estaba recogido en un moño apretado y llevaba la misma chaqueta tejida que yo le había hecho hace 10 años. Carmen entró a la suite y vio a Mateo sentado en el sofá. Su expresión cambió inmediatamente. Años de dolor, de preocupación por su hermana mayor, de rabia contenida contra el sobrino que había abandonado a su madre, todo salió a la superficie. Tú, dijo con voz dura, señalándolo con el dedo. Tú que dejaste a tu madre sola durante 6 años.
Tú que no contestaba sus llamadas. ¿Tú qué? Carmen, la interrumpí suavemente, poniendo mi mano en su brazo. No es su culpa. Bueno, no completamente. Siéntate. Déjame explicarte lo que pasó. Y le conté todo. Le conté sobre Diana destruyendo las muñecas. Le conté sobre la familia burlándose. Le conté sobre Mateo tirando su alianza al suelo. Le conté sobre los videos, sobre el dinero, sobre el intento de fraude. Carmen escuchó todo en silencio, con sus ojos oscuros moviéndose entre Mateo y yo, procesando cada palabra. Cuando terminé, Carmen se quedó callada por un momento largo. Luego se volteó hacia Mateo. Debiste haberlo hecho hace 6 años, dijo firmemente. Debiste haber visto lo que esa mujer era desde el principio. Mateo bajó la cabeza, aceptando la reprimenda. Pero, continuó Carmen, y su voz se suavizó un poco, lo hiciste hoy. Protegiste a tu madre. Protegiste a tu hija. Y eso cuenta para algo. Carmen se sentó en el sofá junto a mí, tomando mi otra mano. Berenice ha llorado cada noche durante 6 años, dijo Mateo, y su voz tembló con emoción contenida. Cada maldita noche. Mateo. Venía a mi casa a las 2 de la mañana porque no podía dormir, porque el dolor era demasiado. Me preguntaba qué había hecho mal. Se culpaba a sí misma. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Carmen. Vi a mi hermana, una mujer fuerte que sobrevivió a la muerte de su esposo, que crió a un hijo sola, que trabajó hasta que sus manos quedaron deformadas. Vi a esa mujer romperse poco a poco. Y no pude hacer nada para detenerlo. Mateo se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Lo siento. Dios, lo siento tanto. A las 2. A mamá y a ti, tía Carmen. Debí haber visto lo que estaba pasando. Debí haber luchado más. Debí. Ya basta, dijo Carmen con firmeza. Ya pasó. Lo que importa ahora es qué vas a hacer para arreglarlo. Voy a estar ahí, dijo Mateo, bajando las manos y mirándola directamente a los ojos. Cada día. Voy a compensar cada cumpleaños que perdí, cada Navidad, cada llamada sin responder. Voy a asegurarme de que mamá nunca más tenga que preguntarse si su hijo la ama. Voy a asegurarme de que Catalina crezca conociendo a su abuela, amándola, aprendiendo de ella. Su voz se volvió firme, llena de determinación. Y voy a asegurarme de que Diana y su familia nunca más puedan lastimar a nadie que yo ame. Carmen asintió lentamente. Bien. Porque si vuelves a fallarle a mi hermana, voy a tener que recordarte quién te enseñó a hacer nudos cuando tenías 5 años. Era un intento de aligerar el ambiente, y funcionó. Mateo soltó una risa pequeña, húmeda por las lágrimas. Todavía me acuerdo, tía Carmen. Me hiciste practicar con esa cuerda vieja hasta que me salieron ampollas en los dedos. Y lo hiciste bien, dijo Carmen con una sonrisa pequeña. Porque cuando te propones algo, lo logras. Así que proponte esto, Mateo. Proponte ser el hijo que Berenice merece. El padre que Catalina necesita. El hombre que sé que puede ser. Se puso de pie, alisándose la falda. Ahora, ¿han comido? Porque apuesto a que con todo este drama nadie ha probado bocado. Tenía razón. No había comido nada desde el desayuno, y eso había sido hace más de 12 horas. Mi estómago gruñó al darme cuenta. Carmen sacó su teléfono. Voy a pedir comida. Pizza está bien para todos. Mateo asintió. Suena perfecto, tía. Carmen hizo el pedido y luego se excusó para ir a revisar a Catalina. La escuché entrar a la habitación donde la niña dormía, escuché su suave murmullo mientras le acomodaba las mantas y le apartaba el cabello de la cara. Cuando Carmen regresó, sus ojos estaban húmedos. Esa niña se parece tanto a ti cuando eras pequeño, Mateo dijo en voz baja. Tiene tus ojos. Tu misma expresión cuando duermes. Se sentó otra vez, esta vez en el sillón individual frente al sofá. ¿Qué van a hacer sobre la escuela? Catalina está en esa academia privada cara, ¿verdad? Mateo asintió. San Marcos Academy. Cuesta $2.500 al mes. Carmen silbó. Dios mío. ¿2.500 al mes? Para una niña de 5 años. Mateo se encogió de hombros. Diana insistió.
Dijo que era la mejor escuela, que Catalina necesitaba estar con niños de su nivel. Pero honestamente, nunca me gustó. Las maestras son frías. Los otros padres son pretenciosos. Y Catalina siempre parecía infeliz cuando la recogía. Hay una escuela pública muy buena cerca de mi casa, dije tímidamente. La escuela primaria Roosevelt. Tiene buenos maestros, un buen programa de arte. Muchos niños del vecindario van ahí. Mateo me miró con interés. ¿Crees que Catalina estaría feliz ahí? Creo, dije cuidadosamente, que Catalina estaría feliz en cualquier lugar donde se sienta amada y segura. Y esa escuela tiene maestras que realmente se preocupan por sus estudiantes, no solo por el dinero de sus padres. La pizza llegó media hora después. Comimos en la pequeña mesa de la sala, los 3 adultos apretados alrededor compartiendo una pizza grande de pepperoni. Era comida simple, barata, pero sabía mejor que cualquier cena de 5 estrellas que hubiera tenido en esa casa enorme de Diana. Porque estaba compartiendo esta comida con las personas que realmente me amaban. Carmen se quedó hasta casi medianoche, ayudándonos a planear los próximos días. Hizo una lista en su teléfono de todo lo que necesitábamos hacer. Mañana, mudanza de la casa. Martes, cita con el abogado para finalizar papeles de divorcio. Miércoles, abrir cuenta bancaria nueva para Berenice. Jueves, buscar apartamento o casa. 6 meses después, me desperté en mi nueva habitación con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas color crema que yo misma había cosido. Estiré los brazos, sintiendo la calidez de las sábanas limpias, escuchando los sonidos de la casa despertando. Pasos pequeños corriendo por el pasillo. La risa de Catalina. La voz de Mateo diciéndole que se calmara, que la abuela todavía estaba durmiendo. Pero yo ya estaba despierta. Y sonreía. Me levanté de la cama, poniéndome la bata que Carmen me había regalado por mi cumpleaños el mes pasado. Salí de mi habitación y caminé por el pasillo corto de nuestra casa nueva. No era grande. 3 habitaciones, 2 baños, una cocina acogedora y una sala con espacio suficiente para un sofá cómodo y la mesa de costura que Mateo me había comprado. Pero era nuestra. Realmente nuestra. Y estaba llena de amor. Entré a la cocina y encontré a Catalina sentada a la mesa con un plato de panqueques frente a ella, dibujando en su cuaderno de colorear. Llevaba el pijama con unicornios que le había hecho, y su cabello estaba recogido en 2 coletas desparejas que claramente Mateo había intentado hacer. «¡Abuela!», gritó cuando me vio, saltando de su silla para abrazarme. Papi hizo panqueques. Con chispas de chocolate. Mateo estaba frente a la estufa, volteando otro panqueque. Se veía diferente ahora. Más ligero. Había líneas de sonrisa alrededor de sus ojos que no estaban ahí hace 6 meses. Había ganado algo de peso saludable. Y lo más importante, había paz en su rostro. «Buenos días», mamá dijo, sonriendo. «¿Quieres panqueques?» «Suena perfecto», respondí, besando la cabeza de Catalina antes de sentarme a la mesa. La rutina de las mañanas se había vuelto mi parte favorita del día. Desayunábamos juntos, los 3. Catalina nos contaba sobre lo que iba a hacer en la escuela. Mateo revisaba su agenda del día. Yo planeaba qué iba a coser o si iba a ir al mercado con Carmen. Era simple. Era ordinario. Era todo lo que había soñado durante 6 años de soledad. El divorcio se había finalizado hace 4 meses. Diana había peleado, por supuesto. Contrató a 3 abogados diferentes, cada uno más caro que el anterior. Pero los videos no mentían. Los testimonios de las nanas eran claros. El intento de fraude con mi cuenta bancaria estaba documentado. Al final, el juez le otorgó a Mateo la custodia completa de Catalina. Diana recibió visitas supervisadas 2 sábados al mes, 4 horas cada vez. Las primeras 2 visitas, Catalina había regresado callada y triste. Pero Mateo la abrazaba, le recordaba que estaba a salvo, que nadie iba a destruir sus cosas ni hacerla sentir mal. Poco a poco, mi nieta estaba sanando. Diana había tenido que vender la casa enorme. Resultó que sin el ingreso de Mateo, sin acceso a sus cuentas bancarias, sin la posibilidad de transferir dinero a escondidas, no podía mantener ese estilo de vida caro. La casa se vendió por menos de lo que valía porque necesitaba el dinero rápido. Escuché por Carmen,
que tenía amigas que conocían a la familia de Diana, que ahora vivía en un apartamento pequeño pagado por sus padres. Bernardo y Araceli habían tenido que vender su propio auto de lujo para cubrir las deudas de su hija. Los hermanos de Diana la habían abandonado, distanciándose del escándalo. Las esposas ya no la llamaban para reuniones de té. No sentí satisfacción al escuchar sobre su caída. Solo sentí tristeza por el desperdicio de todo. Tristeza porque Diana había tenido todo lo que importaba: un esposo bueno, una hija hermosa, la oportunidad de ser parte de una familia amorosa, y lo había destruido por orgullo y crueldad. Pero esa tristeza no era mi carga que cargar. Ya no. Después del desayuno, Mateo se fue al trabajo. Había dejado su empleo anterior, el que había conseguido supuestamente por las conexiones de Bernardo, y había encontrado una posición mejor en una empresa más pequeña pero más ética. Ganaba un poco menos, pero estaba infinitamente más feliz. «Nos vemos esta noche», mamá dijo, besándome en la mejilla. 6:30. «Aquí estaremos», respondí. «Voy a hacer tu favorito. Pollo asado con papas». Llevé a Catalina a la escuela, caminando las 4 cuadras hasta la primaria Roosevelt. Era un edificio viejo pero bien mantenido, con un patio grande donde los niños jugaban antes de que empezaran las clases. Catalina corrió hacia sus amigas, niñas reales, con mochilas desgastadas y zapatos que habían visto días mejores, niñas que la querían por quien era y no por cuánto dinero tenían sus padres. «Adiós, abuela», gritó, volteándose para soplarme un beso. «Te veo a las 3». Caminé de regreso a casa lentamente, disfrutando del sol de la mañana. Saludé a los vecinos que estaban sacando la basura o regando sus jardines. Conocía sus nombres ahora. Conocía sus historias. La señora Martínez en la esquina, que había perdido a su esposo el año pasado. El joven Javier, que estaba estudiando ingeniería en la universidad comunitaria. La familia González con sus 3 hijos ruidosos que siempre estaban jugando fútbol en la calle. Esta era una comunidad real. Gente real que se apoyaba mutuamente. Cuando llegué a casa, fui directamente a mi cuarto de costura. En los últimos 6 meses, había empezado un pequeño negocio. Nada grande, nada extravagante. Hacía muñecas de trapo personalizadas para niños del vecindario. $5 por muñeca. Las madres traían fotos de sus hijos y yo cosía muñecas que se parecían a ellos. Muñecas con diferentes colores de piel, diferentes tipos de cabello, diferentes ropas. Muñecas que representaban a los niños tal como eran. Y los niños las amaban. Las amaban más que cualquier juguete caro de la tienda porque estas muñecas eran hechas con amor. Eran únicas. Eran suyas. Tenía 5 pedidos para esta semana. Trabajé toda la mañana, mis dedos moviéndose sobre la tela con la práctica de décadas. Ya no me dolían tanto las manos. O tal vez sí dolían, pero ya no me importaba porque estaba cosiendo por alegría, no por desesperación. Estaba creando porque quería, no porque tenía que hacerlo para sobrevivir. A las 3 en punto, recogí a Catalina de la escuela. Caminamos a casa tomadas de la mano mientras ella me contaba sobre su día. Había sacado 10 en su examen de matemáticas. Su maestra, la señorita Ramírez, le había dicho que sus dibujos eran muy creativos. Había jugado con sus amigas en el recreo. Historias simples, cotidianas, hermosas. En casa, Catalina hizo su tarea en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena. Luego, como hacíamos todos los días, nos sentamos juntas en mi cuarto de costura y trabajamos en su propia muñeca. Le estaba enseñando a coser, igual que mi madre me había enseñado a mí cuando tenía su edad. Sus puntadas eran irregulares, sus dedos torpes con la aguja. Pero estaba aprendiendo. Y lo más importante, lo estaba disfrutando. «Abuela», dijo Catalina mientras trataba de enhebrar la aguja por 5ª vez. «¿Alguna vez extrañas la casa grande? La casa donde vivíamos antes». Me detuve en medio de una puntada, considerando la pregunta cuidadosamente. «¿Tú la extrañas, mi amor?» Catalina negó con la cabeza inmediatamente. «No. Esa casa era bonita, pero me sentía sola ahí. Y tenía miedo todo el tiempo». Sus manitas trabajaban la aguja con determinación. «Me gusta esta casa. Me gusta vivir contigo y con papi. Me gusta mi escuela nueva. Me gustan mis amigas nuevas.